En este año que la Iglesia nos invita a vivir el jubileo, un jubileo que nos haya reunido para poder comprenderlo más y vivirlo con más intensidad. Vamos a pedirle que nos ayude a comprender esta enseñanza de la Iglesia y por medio del Espíritu Santo poder vivirla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por venir y fundamentalmente como nos tocó como parroquia esta gracia grande de ser elegidos como templo jubilar, la verdad que valía la pena que hagamos algo como comunidad para que comprendamos bien lo que significa este año y podamos vivirlo mejor, ¿no? Así que mínimamente la propuesta era eso, ¿no? Reunirnos para comprender qué es el jubileo. O sea, les voy a presentar brevemente qué es lo que vamos a ver en esta hora. Después, al final, si quieren, dejamos un momento de preguntas, por las dudas que algo no se comprenda o que quieran aportar algo. Pero la idea es, de algún modo, mostrarles cómo este año que estamos viviendo, que el Papa nos propuso, que la Iglesia nos propone, es algo que proviene de la historia, o sea, ya desde el Antiguo Testamento. O sea, vamos a ver brevemente en el Antiguo Testamento cómo ya está en las leyes de lo que se llama la ley mosaica, la ley de Moisés. Estaba previsto los jubileos. Cómo eso va cambiando a lo largo también de la historia del pueblo de Israel. Brevemente vamos a ver algo del profeta Isaías. Y después ya verlo en el Nuevo Testamento, cómo Jesús de alguna manera, como toda la vida de Jesús, toma del Antiguo Testamento esa tradición y de algún modo la presenta de una manera nueva en Él mismo, ¿no? En Jesús. Y después en la vida de la Iglesia, ¿no? Cómo en estos 2000 años de historia la Iglesia asumió eso, lo tomó y también fue cambiando un poco a lo largo del tiempo. Y hasta llegar hasta hoy, ¿no? Pero como para modo de síntesis, ahora se celebran los jubileos cada 25 años, lo que llaman jubileos ordinarios, o sea, quiere decir que son jubileos que cualquier papa los tiene que convocar, ¿no? El papa que esté en la cátedra de Pedro tiene que convocarlo porque ya es como una tradición obligada, por decir así, ¿no? Y después están lo que llaman jubileos extraordinarios, ¿no? Que es cuando el Papa toma una decisión por un acontecimiento especial de llamar a un jubileo, que se acuerdan hace poquito hubo uno, que fue 2015, 2016 creo, el jubileo de la misericordia, ¿no? Ese fue un jubileo extraordinario. Ahora estamos en un jubileo ordinario porque es cada 25 años, ¿no? Anteriormente era cada 50 años, ¿no? Y anteriormente era cada 100. Pero como algunos cristianos no llegaban, dijeron, no, pará, ¿quién vive 100 años? Pocos, ¿no? Entonces, así que bueno, creo que esto nos va a ayudar, porque vieron, ahora de lo único que escuchamos, o a veces no lo único, pero lo que más se escucha es el tema de las indulgencias, está perfecto, que es como uno de los frutos de los jubileos, pero si no entendemos qué es el jubileo, por qué se celebra, de dónde proviene, nos quedamos siempre a veces con el tema de las indulgencias, que por supuesto que es algo que tenemos, que es un gran regalo que tenemos, pero incluso mal entendidas las indulgencias, que algunos la habrán escuchado, que después lo vamos a ver también, queda siempre como esto de que, bueno, si yo hago tal cosa, no sé, se me perdona tal cosa, casi como una especie de negocio, ¿no? Que es lo que la Iglesia no quiere, que vivamos así, pero bueno, que podemos vivirlo así si no lo entendemos bien, ¿sí? Así que
Para entender las indulgencias, sí o sí, me van a tener que aguantar media horita para que entendamos de qué es el jubileo, y cómo empezó a gestar, qué frutos daban antiguamente y qué es de algún modo lo que Dios quiere a través de un jubileo que vivamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Aguantan? Sí. Bueno, vamos al jubileo en la Biblia, al jubileo principalmente del Antiguo Testamento. Yo les voy a mencionar algunas cosas, por ahí vamos a leer un texto breve, ¿no? Pero lo primero importante que nos ayuda a conocer, creo, es que en el Antiguo Testamento el jubileo ya era un tiempo establecido. Por ejemplo, en el Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 23, les voy a leer, por ejemplo, el versículo 10, dice: durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al 7º año les darás un descanso y los dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento tus compatriotas e indigentes, y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. En realidad, antes del jubileo está lo que se llama esto que acabo de leer, el año sabático. Habrán escuchado algunos a veces del año sabático, ¿no? Que es esto de que Dios establecía que al 7º año, ¿se acuerdan que al 7º día Dios descansó, simbólicamente después de la creación? De algún modo, ya en la ley de Moisés se establecía que también la tierra, la creación de Dios, debía descansar al 7º año de todo lo que el hombre la trabajaba o le hacía, o los frutos que le sacaba, ¿no? Entonces, fíjense que ya Moisés establecía que el 7º año no había que trabajar la tierra, digamos, ¿no? Y aún más, fíjense que decía que se permitía que todos coman de los frutos de la tierra. O sea, que los pobres, por ejemplo, aquellos que no tenían tierras, aquellos que no tenían posibilidades, puedan servirse de la tierra sin restricción de propiedad privada, digamos. Imagínense algo así hoy, ¿no? Pero para que entendamos el sentido profundo, ¿no? O sea, en el fondo el pueblo de Israel con esta ley lo que quería mostrar es que todo pertenecía al Señor, ¿no? La tierra era del Señor. Que en su providencia Dios le dio a todos los hombres la tierra, ¿no? Y por eso todos los bienes de la tierra no son propiedad de uno solo, sino son un bien, deberían ser un bien común, ¿no? De ahí proviene una de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, que algunos habrán escuchado, que es el destino universal de los bienes, ¿no? Eso no quiere decir que no haya propiedad privada, pero sí que, teológicamente hablando, todos los bienes son de Dios y todos tenemos derecho a servirnos de él, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces los pobres podrían tomar libremente los frutos y al mismo tiempo la tierra descansaba para que de algún modo tome fuerza para poder seguir sembrándola. Eso es en el libro del Éxodo. Ya en el libro del Deuteronomio, como un tiempo posterior, no solo esto del año sabático era descansar la tierra, sino también, por ejemplo, se cancelaba las deudas, ¿no? Fíjense, esto es el sueño de todos, ¿no? Al cabo de 7 años, dice el libro del Deuteronomio, capítulo 15, harás una remisión. La remisión consiste en lo siguiente: todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que le haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo, es decir, a su hermano, porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor, ¿no? O sea, se perdonaba todas las deudas al 7º año, ¿no? Y aún más, en ese tiempo hay que entender también que cuando uno tenía una deuda y no la podía pagar, si no había nadie que la pague por mí, el acreedor tenía derecho a tomarme como esclavo. O sea, yo tenía que pagar mi deuda siendo esclavo de esa persona. Bueno, en el año sabático estaba previsto la liberación de los esclavos también. Aquellos que no podían pagar sus deudas, se les devolvía la libertad, ¿no? Bueno, en ese tiempo, ya en el libro del Levítico también, no les voy a leer todo, pero en el libro del Levítico ya empezó a
a establecer también que este año sabático, que después se fue transformando en un jubileo, se celebre cada 50 años. Ya los judíos cada 50 años celebraban este jubileo, que la palabra jubileo toma el nombre de lo que se llama Yobel, que era el cuerno de los carneros, de las cabras, que se utilizaba para inaugurar el año, ¿no? Cuando era el año jubilar, se tocaba ese cuerno, que se llamaba Yobel, y de ahí viene la palabra jubileo, ¿no? Entonces, el jubileo también de algún modo era como una especie de blanqueo. Vieron que el año pasado acá en Argentina un blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, era una especie de momento de blanquear todas las deudas, nadie tenía deudas. Si alguien había tenido que dar sus tierras porque no tenía para pagar, las recuperaba, los esclavos recuperaban la libertad, ¿no? Entonces, de algún modo también esta imagen de que la tierra debía descansar era también algo concreto, que cada uno volvía a su hogar, cada uno recuperaba su hogar si lo había perdido, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, en cuanto a los israelitas que eran vendidos como esclavos, la legislación judía establecía como una instancia previa. Por ejemplo, imagínense, si uno se quedaba esclavo al año posterior de un jubileo, tenía que estar 49 años esperando a ser liberado, ¿no? Bueno, a raíz de esto, de algún modo se ideó la figura de lo que se llama en la Sagrada Escritura un Goel. Un Goel era un rescatador, alguien que podía rescatarme, ¿no? Goel con G, Goel, ¿no? Era un rescatador. O sea, era alguien que se hacía cargo de mi deuda, como hacen los papás con los hijos cuando, ¿no? Pero esto era peor, digamos, o era más radical, ¿no? Un pariente cercano asumía, por ejemplo, la función de rescatador y se hacía cargo de la deuda y conseguía que liberen a ese esclavo, ¿no? Otra posibilidad, por ejemplo, aquel que no tenía un pariente o un rescatador, un Goel, era buscar el esclavo por sí mismo a alguien que lo rescate, ¿no? Pero bueno, había otros casos, por ejemplo, los pobres o los indigentes, los que realmente no tenían nada. Bueno, ¿quién pagaba un rescate por ellos? Bueno, para eso era el jubileo también, para que aquellos que nadie podía rescatarlos, nadie se quería pagar por ellos, de algún modo tengan una instancia de liberación, porque era imposible salir de esa situación, ¿no? Por eso aparece en la Sagrada Escritura varias veces, y lo vamos a ver después, es que aparece la idea de que Dios es el Goel, Dios es el rescatador, Dios es el que ha venido a liberarnos de la esclavitud, ¿no? O sea, Dios viene a liberar a aquellos que no tienen medios para liberarse por sí mismos, ¿no? Entonces, una de las consecuencias del año jubilar en ese tiempo era la libertad de todos, ¿no? Y la ley buscaba recordar al pueblo que todos sus miembros, fíjense qué lindo, era también recordar no solo que la tierra, toda la creación era propiedad de Dios, sino que todos somos propiedad de Dios, que el único que tiene derecho sobre nosotros es Dios, ¿no? Y por eso Él rescataba de la esclavitud, bueno, rescató del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, los hombres, no podemos servir a otros como esclavos a otro que no sea al mismo Dios, ¿no? Bueno, esto es de algún modo en la ley de Moisés, ¿no? Después viene, como les dije, la etapa de los profetas. Acuérdense que en el año 587 a.C., Jerusalén fue totalmente destruida y todo el pueblo fue deportado, fue llevado como esclavo a Babilonia, ¿no? O sea, el pueblo que había sido liberado por el mismo Dios, por el pecado, por haberse apartado de Dios, por haber transgredido la ley de Dios, termina siendo esclavo otra vez, ¿no? Bueno, en esta situación de exilio es lo que se llama el exilio, ¿no? Fuera de su tierra, en otra tierra, de algún modo se puede equiparar ese tiempo como a los pobres que eran esclavos y no podían liberarse por sí mismos. O sea,
el pueblo de Israel no podía liberarse por sí mismo. Estaba esclavo, así como un pobre es esclavo de alguien que lo somete, ¿no? Y por eso el libro de Isaías empieza a anunciar que va a venir un rescatador, un Goel, que será el mismo Dios que los liberará de la esclavitud en este caso de Babilonia, ¿no? Y acudirá en auxilio de su pueblo Israel, ¿no? Eso lo dice en Isaías 61, eso sí vamos a leer. Fíjense, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías habla de sí mismo, ¿no? Porque el Señor me ha ungido. O sea, se presenta Isaías como el ungido del Señor, que el ungido sería el Mesías, ¿no? De ahí viene la palabra Mesías. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Bueno, Isaías en este texto se presenta a sí mismo como el ungido del Señor y de algún modo anuncia como un año jubilar, ¿no? O sea, retoma esa tradición histórica del pueblo diciendo que va a venir un año jubilar, o sea, un año, como dice ahí, un año de gracia, un año donde serán finalmente liberados, donde todos iban a recuperar de alguna manera sus propiedades, donde iban a ser perdonadas sus deudas, iban a ser liberados. Pero hay algo más que presenta Isaías, que es como algo nuevo, que es que de algún modo también este Goel, este rescatador, perdonará los pecados, ¿no? Antes era perdonar las deudas, liberar, era algo más social y más material, ¿no? Las deudas, la tierra. Sin embargo, Isaías habla también de un perdón de los pecados, ¿no? Este rescatador en este año jubilar les perdonará los pecados y al mismo tiempo les promete como una etapa nueva de la historia, volver a su tierra, pero de un modo distinto, ¿no? Volviendo al pueblo a ser unido y de algún modo también prometiendo una salvación a los paganos, ¿no? Bueno, esto es en el Antiguo Testamento así, brevemente, para que siempre entendamos que nada de lo que hace la Iglesia, digamos, está desgajado de una historia, ¿no? Y de un sentido de algo que como todas las cosas del Antiguo Testamento, algunas fueron renovadas por Jesús o hechas nuevas, pero que tenían su sentido, ¿no? Y que Jesús les vino a dar un sentido nuevo, ¿no? Por eso ahora pasamos al Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Lucas, ¿no? Ese texto que yo acabo de leer de Isaías, capítulo 61, es lo mismo que Jesús lee en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando comienza su predicación, ¿no? Brevemente les presento cómo empieza el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas empieza con lo que es el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. Después presenta la visita de María a Isabel, ¿se acuerdan? También el nacimiento, por supuesto, de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, y después empieza la predicación de Juan el Bautista. ¿Sí? Lucas va presentando siempre a Juan el Bautista y a Jesús, ¿no? Hasta que llega un momento que cuando Jesús empieza a predicar, Juan el Bautista empieza como a desaparecer, ¿no? Pero cuando Jesús empieza a predicar en la sinagoga, dice capítulo 4, ¿qué texto lee? Dice que tomó el rollo del libro de Isaías, lee el texto que yo les acabo de leer de Isaías, ¿no? Con lo cual, Jesús lo que de algún modo está diciendo, para sintetizarles, es que Él es el Mesías, el ungido del Señor, que viene a rescatar a su pueblo, que viene a ser Él mismo. Él viene a declarar ese año de gracia en el Señor, ese jubileo, esa restauración de las deudas, de la esclavitud, pero en el fondo de la esclavitud del pecado, ¿no? Entonces, y por eso Jesús, fíjense, cuando termina de leer, dice que cerró el libro, lo devolvió y dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura
que acaban de oír, ¿no? Jesús, al terminar de leer el libro de Isaías, dice, en definitiva está diciendo, yo soy el ungido del Señor. Yo vine a este mundo con la misión de declarar un jubileo, un año de gracia en el Señor. Así que podríamos decir que aunque la Iglesia celebra el jubileo cada 25 años, desde que vino Jesús al mundo, todo es un jubileo. Digamos así, ¿no? Pero ¿qué hace la Iglesia? Cada tanto nos hace recordar que estamos en este tiempo de jubileo, ¿no? Que desde la llegada de Jesús al mundo, Jesús vino a ofrecer su perdón, su liberación, su misericordia a todos los hombres, ¿no? Con su presencia, con su predicación, con su vida. Y no ya solo al pueblo de Israel, sino a todos los hombres, ¿no? A toda la humanidad. Y por eso Jesús ahí en algún momento más adelante, no voy a ahondar mucho en esto, pero Jesús presenta al profeta Elías y al profeta Eliseo, que fueron dos profetas que fueron, digamos, reconocidos por paganos, no fueron reconocidos por judíos, al revés, los judíos los rechazaron. El profeta Elías fue reconocido por la viuda de Sarepta, por algunos se acordará, la habrá escuchado nombrar, y Eliseo por Naamán el sirio, uno que era leproso, y Elías lo cura. Bueno, tanto la viuda como Naamán, que no eran judíos, reconocen en Elías y en Eliseo la presencia de Dios, ¿no? Bueno, de algún modo Jesús lo que quiere mostrar con esto es que Él viene no solo a declarar este año de gracia para los judíos, sino para toda la humanidad, ¿sí? Por eso Lucas insiste mucho, el evangelista Lucas insiste mucho en la universalidad de la salvación. Jesús vino a salvar a todos, ¿no? Y continuamente, fíjense, le voy a nombrar algunos casos que se lo van a acordar, ¿no? Muchísimas acciones de Jesús están destinadas a personas que eran paganas o eran excluidos en ese tiempo de la comunidad de los judíos. Por ejemplo, recuerden, la curación del siervo del centurión, ¿sí? Lucas 7, aquel que dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, el centurión no era por supuesto judío. La mujer pecadora, esa que se arroja a los pies de Jesús, llora, ¿no? Y lo seca con sus cabellos. Bueno, una mujer que era tenida por pecadora, totalmente excluida. Después Lucas destaca cómo Jesús envía a los 72 discípulos a evangelizar fuera del pueblo de Israel. La curación del leproso samaritano. Recuerden que los judíos no se querían con los samaritanos, no los consideraban de su pueblo. La conversión de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo baja pronto, el que era de baja estatura, ¿no? Y Zaqueo lo termina recibiendo en su casa y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Cuando Jesús está en la cruz, el perdón al buen ladrón, ¿no? Que de alguna manera le pide que se acuerde de él en el reino. Bueno, hay muchos pasajes donde Lucas le gusta, digamos así, mostrar continuamente cómo Jesús se acercaba a los excluidos, a los que estaban fuera del pueblo de Israel, mostrando que su misión era más amplia, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Después eso, en la vida de la iglesia, costó que se haga carne, ¿no? Porque el evangelista Lucas, ¿se acuerdan que también escribió los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que en realidad habría que leer siempre a Lucas junto con los Hechos de los Apóstoles para entender cómo Lucas va mostrando que después de la resurrección de Jesús, el que empieza a formar la iglesia es el Espíritu Santo, ¿no? El que empieza a lograr las conversiones es el Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero los apóstoles, no me voy a frenar mucho en esto, siguen sin comprender mucho, y de hecho al principio Pedro, Santiago no querían evangelizar a los paganos, seguían con la idea de que era para los judíos, ¿no? No solo eso, sino cuando aparece Pablo no les gusta nada, ¿no? Cuando Pablo empieza a evangelizar a los paganos, Pedro y Santiago, los dos apóstoles, querían que los paganos
se circunciden, por ejemplo, que cumplan las leyes judías, y Pablo no le gusta nada. Si ahí se agarran entre Pablo y Pedro, bueno, es para otra charla divertida. Pero cuestión que lo que quiero mostrar es que como a la misma iglesia le costó en los comienzos, y también podríamos decir que nos podría costar hoy también, que hay que evitar que nos cueste, que es que la salvación es para todos, ¿no? Que el perdón es para todos, ¿no? Los que creemos, los que estamos, y por supuesto para aquellos que están lejos y que incluso no se acercan, ¿no? Bueno, alguno podría decir, bueno, pero esta invitación a que se nos perdone todo, ¿no implica algo nuestro? ¿Algo de nosotros? Bueno, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que responder a eso, ¿no? O sea, que Dios ofrezca gratuitamente el perdón no quiere decir que el hombre tenga que ser pasivo ante ese ofrecimiento de perdón. ¿Se entiende? O sea, siempre está esa tensión y los dos extremos los que se puede caer, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, Dios perdona a todos, Dios quiere a todos, pero en el fondo no exige nada para que recibamos ese perdón. Y el otro extremo sería, no, para que Dios nos perdone tenemos que hacer un montón de cosas antes, ¿no? Como que Dios me pone condiciones para perdonarme. No, Dios me perdona sin condiciones, pero animándome a que me convierta, a que cambie, ¿no? Un ejemplo claro en los evangelios, ¿se acuerdan? Es cuando Jesús salva a la pecadora que la apedren, ¿no? De los fariseos que la querían apedrear, y Jesús le dice, ¿quién te ha condenado? Nadie. Jesús le dice, yo tampoco te condeno, pero en adelante ve y no peques más, ¿no? O sea, yo te perdono, pero no peques más, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces, de algún modo también en el Evangelio se ve que cada momento en que Jesús perdonó a alguien, sanó a alguien, siempre hubo una respuesta del otro. Siempre. O cuando no hubo respuesta, Jesús se sorprendió. ¿Se acuerdan cuando curó a los 10 leprosos y volvió uno solo? Y Jesús le dice, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? Solo el samaritano volvió, ¿no? Pero justamente con eso muestra que Jesús quiere la respuesta. Jesús ofrece el perdón, la sanación, la curación, pero quiere una respuesta, ¿no? Entonces, siempre en los evangelios se ven reacciones, ¿no? Ante el amor de Jesús. A veces asombro, alegría, alabanza, ¿no? Ante los milagros de Jesús. O sea, los beneficiarios de las obras de Jesús muchas veces reaccionan alabando a Dios, ¿no? Dice el Evangelio que se fueron alabando a Dios, ¿no? O por ejemplo, Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, dice que dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he ofendido a alguien, si he traicionado a alguien, le daré 4 veces más. O sea, hay una reacción de Zaqueo, de cambio, ¿no? Entonces, bueno, también se ve como Lucas es muy sensible al arrepentimiento y a la conversión, ¿no? Bueno, esto lo digo porque siempre es la pregunta, ¿no? Que nos hacemos todos, ¿no? Y siempre también, esto se juega muchas veces en cosas muy chiquitas de la iglesia, ¿no? Esto cuando se dice, bueno, Dios quiere a todos, ¿no? Dios quiere que todos se salven, Dios perdona a todos. Bueno, pero también quiere que cambiemos, ¿no? Y el otro extremo es, no, pero si no te haces esto, no haces otro, no te puedes acercar a Dios, si no te confesás, si no haces eso, no puedes pisar. No, bueno, es el otro extremo, ¿no? Dios primero nos recibe, nos acoge para poder, por supuesto, cambiar, ¿no? Bueno, pero con esto terminamos ya el Nuevo Testamento. Y después vamos a ver, me había olvidado decirles al principio, pero bueno, ahora se lo digo acá, que lo último que les iba a contar es, bueno, qué clase de jubileo es este, ¿no? Porque hubo muchos jubileos y cada papa le da al jubileo como un tono distinto, por decir así, ¿no? Bueno, en ese discurso de Jesús, ahí al comienzo del Evangelio, que es como si fuese su primera predicación, nosotros diríamos hoy su primer sermón, su primera homilía, Jesús anuncia la salvación de Dios, el perdón y la reconciliación a todos,
exige de alguna manera o invita a que lo reconozcamos, o que reconozcamos esa salvación, que la aceptemos, que de algún modo le retribuyamos con algo, que nos arrepintamos y que nos convirtamos, ¿no? Y que de algún modo reparemos las faltas, ¿no? Ese es como sería el ciclo completo, ¿no? Para que Dios viene a anunciar su salvación, el perdón, para que finalmente reparemos y nos demos cuenta de la fragilidad de nuestra vida y cómo nuestras acciones muchas veces hemos ofendido o hemos hecho mal a alguien, o cómo en el fondo la humanidad herida por el pecado continuamente nos estamos hiriendo de alguna manera, ¿no? O recibiendo heridas de otros, ¿no? Que tenemos que sanar, ¿no? Pero bueno, en síntesis, ¿no? Esto se los voy a leer. El jubileo, año de gracia del Señor, fíjense, y se los dije al pasar, es una característica de la actividad de Jesús. O sea, no es solo un año que la Iglesia nos invita a vivir hoy, es una característica de cómo Jesús vivió. Y no solo un aniversario cada 25 años. Las palabras y las obras de Jesús constituyen de este modo, esto decía Juan Pablo II, el cumplimiento de toda la tradición de los jubileos del Antiguo Testamento. O sea, Jesús mismo en sus acciones llevó a la práctica, podríamos decir, toda la tradición de los jubileos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta ahí de esto o no? ¿Bien? ¿Sí? Dijiste ese ciclo, ¿no? Él invita, perdona, parece que nombraste Sí. Sí, eso es tomado del texto de Lucas, o sea, que Dios anuncia la salvación, ¿no? De alguna manera, ese anuncio nos debería llevar a un reconocimiento de esa salvación. O sea, ¿por qué mucha gente no acepta la salvación? Porque todavía no la reconoce. O sea, no siente necesidad de ser salvado porque a veces porque no escuchó el anuncio de salvación y a veces porque, bueno, ¿cuánta gente hay que, de paso lo llevamos más a lo concreto, que conocemos nosotros que no es que no se acerca a Dios porque tiene algo contra la iglesia, sino porque no siente que necesita ser salvado, ¿no? Por ahora, ¿no? A veces cuando pasa algo, ahí hay un quiebre, ¿no? Entonces, ese anuncio de salvación, y bueno, nosotros que ya sabemos que somos salvados, tenemos que reconocer esa acción salvífica de Dios, se dice, ¿no? Que si lo llevamos al día a día también, porque en la misa ¿qué hacemos? Dios nos anuncia su salvación, ¿no? Este es el misterio de la fe, decimos. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O sea, y nosotros tenemos que reconocer esa salvación, ¿no? Ahora, eso no se queda ahí. De algún modo también tengo que reconocer que siempre puedo cambiar, que siempre puedo mejorar, que siempre me puedo arrepentir de algo. Entonces ahí viene el arrepentimiento y la conversión, el cambio, ¿no? Pero también falta una pata más, digamos, son 4 como la mesa, ¿no? Que es que también lo que nos falta muchas veces entre nosotros. Yo puedo decirle a alguien, mira, reconozco que me equivoqué, etcétera, pero no hago nada para reparar eso, ¿no? Perdón, te debo 1.000 pesos, perdoname, no te lo devolví, y no se lo devuelvo, no. Tengo que reparar mis faltas, ¿no? Bueno, ese sería el ciclo completo y sano de una vida cristiana, que es recibir la salvación, aceptarla y devolverle a Dios de alguna manera con mi arrepentimiento y mis actitudes, y a los demás si los he herido con la reparación, ¿sí? Que eso nos va a ayudar a entender ahora las indulgencias, ¿sí? Bueno, voy a presentar ahora brevemente este jubileo, aquello que nos invita el Papa Francisco, y después si quieren nos metemos más en las indulgencias, ¿sí? Bueno, por si no saben, este jubileo, traducido al castellano, se llama La esperanza no defrauda, ¿no? El título de cuando un papa convoca un jubileo, escribe lo que se llama una bula papal, una especie de proclamación, ¿no? Una inauguración del año, que en latín se llama spes non confundit, que significa la esperanza no defrauda, que es
No me acuerdo porque yo era joven. No, tenía 21 años, pero no estaba muy metido en el tema del jubileo. No sé si alguno se acuerda. Bueno. No, el de la misericordia fue hace poquito. Pero bueno, habrá que googlear. Pero bueno, eso es tomado, esta frase que puso el Papa como título, es tomado de la Carta a los Romanos, capítulo 5:5. La esperanza no defrauda, ¿no? O sea, lo que el Papa quiere, además de 5:5, quiere que el mensaje central del jubileo sea la virtud de la esperanza, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, como el lema es, fíjense ahí en el logo, peregrinos de la esperanza, ¿no? O sea, como que el Papa quiso mostrar estas dos ideas juntas, ¿no? El hecho que es algo que tenemos muy incorporado, ¿no? El tema que somos peregrinos, ¿no? De hecho, hasta tenemos canciones así. Soy peregrino, ¿no? Somos peregrinos, estamos caminando en la fe, estamos caminando a la vida eterna, pero tenemos que caminar con esperanza, ¿no? Me parece lindo porque a veces estamos peregrinando, pero nos vamos arrastrando por la vida, ¿no? O caminamos, podemos caminar por caminar, o caminar sin esperanza, o caminar tristes, ¿no? Así que la idea de este año es, bueno, refrescar nuestra esperanza, ¿no? Dice Papa, a cuantos lean esta carta, la esperanza les colme el corazón, ¿no? La palabra de Dios, que el jubileo nos sirva para reavivar nuestra esperanza y que la palabra de Dios nos ayude a encontrar razones. Ahí está el tema, ¿no? A veces parece ser que no encontramos razones para la esperanza, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues no entendemos bien qué es la esperanza, ¿no? Muchas veces la palabra esperanza se utiliza para cosas de este mundo, digamos, ¿no? Yo tengo esperanza de que, no sé, que el país va a estar mejor, ¿no? Yo tengo esperanza de que voy a conseguir un trabajo, yo tengo esperanza. Y en realidad el sentido profundo de la palabra esperanza o de la virtud de la esperanza no es para este mundo, sino es para la vida eterna. ¿Qué es lo que nos ayuda a caminar con esperanza? Saber que nuestra esperanza nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús, ¿no? O sea que vamos hacia la vida eterna. Que pase lo que pase, vamos hacia la vida eterna. Esa debería ser nuestra esperanza, ¿no? Por supuesto que todos queremos que nos salgan las cosas mejor, ¿no? Pero si uno ve la vida de Jesús, bueno, ante la cruz parecía ser que no había esperanza, ¿no? Sin embargo, la resurrección nos mostró cuál es la esperanza que nos vino a traer Cristo, ¿no? Ser salvados y algún día llegar a estar con Él, ¿no? Eso no quiere decir que nos tenemos que desentender de las cosas de la tierra, que nos tiene que dar lo mismo que estén las cosas mejor, que no tenemos que luchar para mejorar el lugar donde estamos, nuestra comunidad, la sociedad, etcétera, cada uno en su trabajo. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que no ponemos nuestra esperanza en las cosas del mundo. Porque cuando ponemos la esperanza en las cosas del mundo, bueno, así nos va, porque las cosas del mundo, los que son más grandes ya lo saben más. ¿Cuántas veces tuvieron esperanza en que el país iba a estar mejor? ¿No? Entonces, y así con tantas cosas de la vida, ¿no? Por eso dice San Pablo, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, fíjense, la desnudez, la espada, los peligros. En todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Que nada podrá separarnos del amor de Cristo, ¿no? O sea, es una esperanza que no cede ante las dificultades, porque se fundamenta, dice Francisco, en la fe y se nutre de la caridad. Después el Papa habla de la paciencia, que bien nos viene la paciencia, ¿no?
que dice es un fruto del Espíritu Santo, que la paciencia, dice, es la que nos ayuda a mantener viva la esperanza, ¿no? O sea, cuando perdemos la paciencia, pero en el fondo, ¿qué es la paciencia? Saber esperar, ¿no? Saber esperar, ¿no? Entonces, cuando perdemos la paciencia, pues no estamos sabiendo esperar, y si no sabemos esperar, por supuesto la esperanza se viene abajo, ¿no? O sea, la virtud de la paciencia es la que dice mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud, ¿no? Incluso como un estilo de vida, ¿no? Qué lindo es encontrar esa gente que siempre tiene esperanza, ¿vieron? ¿No? O sea, pero no el optimismo, un optimismo ingenuo, ¿no? Porque también hay personas que son ingenuamente optimistas, ¿no? Se está viendo el mundo abajo y ¿no? No, ese sería un optimismo que hace que no nos hagamos cargo de las situaciones de la vida, ¿no? No, sino las personas que a pesar de las dificultades tienen esperanza porque ponen su mirada en Cristo, ¿no? Que las cosas los perturban, pero no les quita la paz del corazón, que es lo que nos ayuda a mantener la esperanza, ¿no? Dice que la paciencia es la hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. Esa imagen me gustó mucho, ¿no? Para ustedes que son los que son mamás o papás, sus hijos pero al mismo tiempo la sostienen, ¿no? De alguna manera a veces, ¿no? A veces. Pero incluso en ese deseo de que estén bien, a ustedes lo sostienen, ¿no? O sea, la esperanza, la paciencia de alguna manera sostiene también a la esperanza, ¿no? Bueno, ahí vamos terminando con esto y ya pasamos a lo de las indulgencias, ¿no? Dice Francisco, la esperanza junto con la fe y la caridad, ¿qué serían las tres virtudes? Teologales se llaman, ¿eh? Son las tres virtudes que vienen de Dios, son infundidas por Él. No son ni virtudes humanas que alcanzamos nosotros mismos por nuestro esfuerzo, sino son regalos que Él nos ha dado, que tenemos que llevar a la práctica, sí, pero que nos ha dado por medio del bautismo, ¿eh? La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? La esperanza, dice, es la virtud teologal por la que aspiramos, dice, se lo dije al pasar al principio, a la vida eterna como felicidad nuestra. O sea, aquel que tiene esperanza es aquel que tiene clarísimo que acá no está la felicidad plena. Lo veíamos otra vez con las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? O sea, aquel que cree que en el fondo vive frustrado y enojado en este mundo es porque cree que en este mundo va a alcanzar la felicidad perfecta. Eso no quiere decir, lo aclaro por las dudas, que no tenemos que buscar estar bien, que no es lindo que nos vayan bien las cosas, por supuesto, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que cuando ponemos todo ahí, por ahí es malo el ejemplo, ¿no? Pero como aquel que apuesta, que le gusta apostar, que apuesta todo a un número en la ruleta, ¿no? Si yo creo que acá voy a encontrar mi felicidad y que estoy apostando todo a este mundo, soy un ingenuo todavía, ¿no? Y porque en el fondo no tenemos la verdadera esperanza, que es de haber sido salvados, ¿no? Y que tenemos la certeza que la historia de la humanidad se dirige no a un abismo, no a un precipicio, que no sabemos qué va a pasar después de la muerte, sino al contrario, sabemos el final de la historia y sabemos que es el mejor final, ¿no? Tanto para mi vida personal cuando me toque morir, para la vida de un ser querido cuando le toque morir, como por si viene el fin del mundo, ¿no? Si estamos nosotros vivos, ¿no? Entonces la historia no va a un punto ciego, un abismo, sino que va al encuentro con el Señor, ¿no? Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe, y la esperanza cristiana consiste precisamente en esto, dice el Papa. Ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces lo hemos escuchado esto, ¿no? Y lo sabemos, pero a veces nos olvidamos, ¿no?
Bueno, y acá vamos a hacer como el enlace ya con el tema de las indulgencias, ¿no? Dice la bula, otra realidad vinculada con la vida eterna es el juicio de Dios, ¿no? que tiene lugar tanto al culminar nuestra vida, nuestra existencia terrena, como al final de los tiempos, ¿no? Para los que no saben, la Iglesia enseña que va a haber dos juicios, ¿no? El juicio particular, el juicio que cuando cada uno de nosotros muera, y el juicio universal, que será cuando vuelva Jesús al fin de los tiempos, ¿no? Dice San Pablo, cuando vuelva Jesús todos seremos juzgados, ¿no? Aun cuando ya hemos tenido nuestro juicio particular, vamos a ser juzgados ya para, dice Jesús, ¿se acuerdan la imagen de aquel que separa los cabritos de las ovejas, ¿no? Los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Los cabritos y las ovejas para el cielo, ¿no? Pero está el juicio primero, va a estar el juicio primero particular, el juicio personal, ¿no? El juicio se refiere a la salvación, pero fíjense, es una mirada más que tenemos que tener también siempre más positiva. El juicio no lo tenemos que ver como algo malo, sino es un juicio que se refiere a la salvación que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Estar definitivamente con Jesús para siempre, ¿no? O sea, el juicio de Cristo está destinado a abrirnos las puertas, ¿no? A dirigirnos al encuentro definitivo con Él. Pero justamente como es un juicio, también al mismo tiempo, y como es un juicio de Dios, va a ser un juicio, no me sale la palabra, pero serio, por decir así. O sea, no un juicio como lo de este mundo, un juicio serio, con lo cual Dios sabe todo lo bueno que hicimos, va a saber todo lo bueno que hicimos y nadie se enteró, y también va a saber todo lo malo. O sea, no va a esconder lo malo, no tenemos por qué esconder lo malo, ¿no? Y ahí es donde vamos a entender un poco lo de las indulgencias, ¿no? O sea, y lo malo, o lo no tan bueno, o todo lo bueno que hemos podido hacer y no hemos hecho, va a tener que ser purificado, tiene que ser purificado, para poder ver cara a cara a Dios. Pero no porque Dios es malo, sino porque vamos a estar impedidos de verlo. O sea, cuando uno está impuro, no ve bien, ¿no? Felices los puros de corazón, dice el Evangelio, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, hay que verlo desde ese lado. Entonces, en realidad, la purificación es otra obra de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, para que podamos verlo, ¿no? ¿Vieron cuando uno está mucho tiempo a oscuras? Ya no nos pasa tanto, pero no sé, se corta la luz, y de golpe se prende la luz, que nos cuesta, nuestras pupilas tardan en adaptarse a la luz, a la realidad. Bueno, de alguna manera, te voy a hacer un ejemplo muy básico, ¿no? Si nosotros estamos impedidos de ver a Dios, es como que estamos a oscuras, ¿no? Y no vamos a poder verlo inmediatamente si no estamos preparados, ¿no? No podemos mirar al sol, ¿vieron? ¿Cuánto podemos mirar al sol fijo? No podemos mirarlo, ¿no? Bueno, no podemos mirar a Dios cara a cara si no estamos purificados, ¿no? Entonces, acá freno un poquito. Se comprende en este sentido la necesidad de rezar. Por eso nosotros seguimos rezando por los fieles difuntos, ¿no? Por eso la Iglesia habla del purgatorio, ¿no? Incluso Francisco acá también vuelve a hablar, ¿no? Porque creemos que aquellos que han muerto, no sabemos todavía, necesitan de la purificación para poder ver a Dios, ¿no? Necesitamos solidarizarnos con aquellos que no han muerto, y que en realidad ni nosotros sabemos cómo han muerto en el sentido de su relación con Dios, de todo lo bueno que han hecho o todo lo bueno que han dejado de hacer o las cosas malas que por ahí han hecho y no sabemos, ¿no? Entonces,
La indulgencia jubilar, ahí ya vamos a entender esto, en virtud de la oración, en virtud de la oración está destinada, fíjense, dice en particular, dice el Papa, a los que nos han precedido. O sea, tenemos que aprovechar mucho este año para rezar por los que ya han muerto. No solo por gente conocida, porque por ahí se nos acaba, tenemos un año, sino aprovechamos mucho para rezar por los que nadie reza, por los que están esperando esa visión, ¿no?, de Dios. La indulgencia, en efecto, permite descubrir cuán ilimitada, esto creo que es interesante, fíjense, cuán ilimitada es la misericordia de Dios. Antes de empezar qué tenemos que hacer, no, cómo es esto, no. Fíjense, la indulgencia, de hecho, la palabra indulgencia se puede equiparar, es como sinónimo de misericordia, ¿no? O sea, ¿qué son las indulgencias plenarias? Una muestra más de la ilimitada misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, que vino al mundo para hacer llegar su amor y su gracia a todos, ¿no? Por eso en la antigüedad, misericordia se utilizaba como indulgencia, justamente para mostrar que el perdón de Dios no conoce límites. Bueno, acá nos metemos más en la indulgencia, acá le va a ayudar, ¿no? Cuando nosotros, vamos antes, el pecado en nosotros, o sea, cada decisión que nosotros tomamos que va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Cualquier pecado, ¿no? Vamos a hablar en general, ¿no? Cualquier pecado que transgrede la ley de Dios, ¿no? Que ya sea que nos haga mal a nosotros mismos, como le haga mal a otros, o ofendemos a Dios directamente, porque esa es la manera que el pecado actúa. Podemos ofender a Dios, podemos ofender a otros, o también a nosotros mismos. Bueno, esas acciones libres nuestras tienen dos consecuencias en nosotros, que son la culpa y la pena, se llama. Si ustedes entienden esto, ya está, yo me voy feliz hoy, espectacular, ¿no? Por ahí algunos de los recontras saben, pero otros no se sabe mucho. La culpa, ¿qué es? Es la primera consecuencia que nos sobreviene al pecar, ¿no? Que es incluso esa sensación que tenemos a veces si tenemos conciencia de pecado, ¿no? Porque hay personas que por ahí hacen el mal ciertas cosas y no tienen conciencia y no les parece, ¿no? Pero vamos a una situación normal que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo está mal. ¿Qué es lo que sentimos al principio? Al momento, culpa, ¿no? Por supuesto, después otro tema, hay una culpa sana, que es la que me ayuda a descubrir que hice, que obré mal. Hay una culpa que me mantiene siempre humilde, que me hace decir, me equivoqué, que me hace pedirle perdón a la persona. Y después, por supuesto, en esas cosas hay excesos o defectos, ¿no? Personas que no sienten culpa, viven como en su mundo, y después están los culposos, ¿no? Los que, perdón por lo que te hice el otro día. Vos decís, ¿qué me hiciste? No, porque y vos no te enteraste, pero él siente culpa, ¿no? Bueno, eso ya sería otro extremo, ¿no? Pero vamos a una situación normal o equilibrada, por decir así. Pues normal, no somos todos normales, algo tenemos, ¿no? La culpa es la primera consecuencia del pecado. Es la sensación que experimentamos por haber obrado mal, ¿no? Y me viene una tristeza a veces, una sensación fea, pero que me mueve al mismo tiempo a pedir perdón, a confesarme. Eso es lo que se me perdona en la confesión. Eso es lo que se nos perdona en la confesión, la culpa, ¿no? Y es lo que yo me hago cargo, ¿no? Cuando en el colegio nos mandábamos una y ¿quién tuvo la culpa? Bueno, nadie levantaba la mano, ¿no? Pero al principio si uno se asumía su culpa, que se asumía y decía, bueno, fui yo, bueno, pedí perdón, etcétera, y sigue adelante, ¿no? O un castigo, se reparaba la culpa, ¿no? Pero hay otra consecuencia más, que es lo que se llama pena, que también podemos decir huella, o le llama acá el Papa también efectos residuales del pecado, ¿no? Es lo que permanece aún cuando yo me confesé, que permanece aún cuando yo
fui y le pedí perdón a la persona que ofendí, sin embargo, algo permanece. ¿Cuántas veces pidieron perdón a alguien o no se restableció la relación? ¿Vieron? O sea, sí, yo le pedí perdón de corazón, pero otra persona ya de alguna manera puso distancia, no se quiere acercar a mí. O yo, de alguna manera, no quiero más saber nada con esa persona. O sea, de alguna manera permanece un efecto residual, ¿no? De hecho, decimos, fíjense que antiguamente en campos se decía, ¿vieron? Las almas en pena, se decía, ¿no? Las almas que están en el purgatorio, purgando sus penas, que son todas las cosas que el pecado produjo en mí, porque hay personas que se confiesan después de 20 años lo mismo y no terminan de estar bien porque siguen con la pena del pecado, porque no se perdonan a sí mismas, por ejemplo. Y uno le dice, pero Dios te perdonó, pero esa persona no se perdona. A alguno por ahí nos pasa, ¿no? Esa es la pena del pecado. No me perdono a mí mismo. ¿Eso también es pecado? ¿No perdonaste? Si es consciente, no. Si es consciente, sí. O sea, si yo conscientemente digo, no me perdono, pues me autocastigo, bueno, alguna vez está el pecado de soberbia, de ni siquiera aceptar el perdón de Dios. Pero en el fondo muchas veces se mezcla con lo psicológico, con el ser culposo, y con que la herida es tan grande, justamente me deja una marca muy grande que me cuesta sanar. Para eso son las indulgencias, para sanar las penas del pecado. Pregunta. ¿Cómo sanar las penas en vida o eso se hace en el purgatorio? No, para eso es el año jubilar. Sí. Menos mal. ¿No? Pero bueno, pero lo que quiero que entiendan primero es esto de las penas, ¿no? Que si empiecen a pensar en cosas de su vida, todos tenemos penas. A veces decimos, de ahí viene la palabra, la persona que está penada, es como a veces, es el residuo, depende de qué tipo de pecado, ¿no? Pero no, fíjense, no sé, cada uno vea su debilidad, ¿no? A mí me pasa, no sé, yo cuando me enojo mucho, me queda como un día ahí como el cuerpo molestando, no sé, es una cosa que me agarra ahí, ¿no? Y yo digo, no, quiero estar bien, pido perdón, todo, y te queda, son los residuos del pecado, ¿no? Bueno, pero con todas las clases de pecado pasa eso, ¿no? El que le cuesta más perdonar, que vive con rencor años, ¿no? A veces, ¿no? Y además, cada uno de nosotros tiene, de alguna manera, heridas de pecados de otros. O sea, alguien me hirió, a veces involuntariamente, como muchas veces, ¿no? A veces no me quisieron bien o no me quisieron lo suficiente en mi casa, no me trataron bien, me despreciaron, no tuve un padre presente, algo feo, un abuso, bueno, algo que me hirió, que me quedó marcado, ¿no? Me quedó esa herida del pecado, ¿no? Bueno, pero eso sería algo involuntario, pues no fue algo que hice yo, ¿no? Acá estamos hablando de las penas del pecado como consecuencia de mis pecados, no de los pecados de otros, ¿no? Pero por eso un año jubilar es un año de mucha gracia, porque en realidad Dios nos está ayudando con su gracia, con todas las cosas que nos concede, nos quiere conceder, que incluso comunitariamente, familiarmente, se haga algo como el Antiguo Testamento, que todos saldemos nuestras deudas, pues, así, que todos hagamos borrón y cuenta nueva, que todos nos perdonemos, que demos al otro lo que le corresponde, si hemos sacado a alguien, ¿no? Que ayudemos al que no puede, ¿no? A los indigentes, como dice, aquellos que no podían ser rescatados, ¿no? Entonces tiene un sentido muy profundo, no es solamente, bueno, voy a ganar indulgencias ahora, ¿no? Porque no, es algo más profundo, ¿no? Que invita, por supuesto, a una conversión. Por eso la Iglesia pone condiciones para las indulgencias, pero hay que pensarlo no como condiciones, esto de estar todo el día cumpliendo, a ver, como un negocio con Dios, sino porque Él quiere que cambiemos. Entonces, por eso nos invita cuáles son las condiciones o las invitaciones a la Iglesia para las indulgencias. Bueno, confesarse, bueno, ya confesarse es un acto de humildad grande, ¿no? Por eso no hay que confesarse para ganar la indulgencia, hay que confesarse para reconocer los pecados.
le digo porque me pasa. Bueno, me vengo a confesar para ganar indulgencia. Bueno, sí, pero vengo a confesar porque me arrepiento de mis pecados. Me vengo a confesar porque quiero cambiar. Me vengo a confesar porque necesito sacar de mi corazón esto. Y por eso nos invita a recibir la comunión, fíjense, confesarnos, recibir la comunión, o sea, recibir al mismo Dios en nuestra alma para seguir teniendo la gracia y la fuerza para cambiar. Y nos piden rezar por las intenciones del Papa como un signo de unidad, o sea, que también, esto lo explico por las dudas. Uy, ya falta poquito. Ya con esto termino si quieren preguntar algo. No es que, cuando vieron que en el rosario rezamos por las intenciones del Papa, o ahora rezamos, son intenciones que todos los meses todos los papas pues, exponen a toda la Iglesia para que recemos por ellos. No es por las intenciones personales de, en este caso, Papa Francisco Bergoglio, sino es por las intenciones que el Papa propone para toda la Iglesia. Es como una manera de unirnos como católicos para rezar por una intención particular que el Papa pone. Yo todavía no lo puse, pero en la cartelera voy a poner cuáles son las intenciones del Papa durante todo este año, ¿no? Lo explico porque algunos por ahí no sabían, ¿no? Entonces cuando se reza y el rosario se incorporó eso también, para que en cada rosario tengamos esta conciencia de iglesia, de universalidad, de comunión de los santos y que recemos por las intenciones del Papa, ¿no? Bueno, entonces el año jubilar, y termino porque si no no llegamos, además el Papa como agregó algo más, con todo esto de los signos de ser signos tangibles de esperanza para otros, bueno, que no nos quedemos solamente con cumplir esos requisitos de la indulgencia para ganar indulgencias, sino que también esto nos lleve a salir al bien del Papa Francisco, ¿no? A pensar en los otros, ¿no? Entonces por eso habla de visitar a los presos, de los enfermos que están en nuestras casas o en hospitales, o sea, vivir más este año también la caridad, ¿no? O sea, no solo que sean actos de devoción personales, de, bueno, por supuesto pasar la puerta, confesarme, rezar por el Papa, venir a misa, sino también cada acto de caridad que ustedes hagan, que hagamos este año, ofrézcanlo para que Dios le dé indulgencias a quien quiera. Todas las obras de misericordia, sí. Todas. Ahora van a su casa, le cocinan a su marido, mi amor, te quiero, indulgencia, ¿no? ¿No? El marido no les agradece, o mi amor, te quiero igual, indulgencia, ¿no? Entonces usted está en todo el día, indulgencia, ¿no? Indulgencia para todos, ¿no? Pero no, hablando en serio, si uno toma conciencia de cada acto de amor, pues nosotros en general todos vamos a misa los fines de semana, una vez a la semana, algunos toda la semana, no se confiesan seguido. El tema de las indulgencias tiene que ser parte natural de lo que no empiecen ahora, no, paso la puerta, tú, pasé una, pasé otra, pasé 3 veces así, porque uno ahí pierde el sentido, ¿no? Esto la Iglesia lo propone para que sea un estilo de vida, una forma de vivir, ¿no? Bueno, y por supuesto un templo ayuda, como decir, está bueno peregrinar a ese templo. Bueno, nosotros tenemos la gracia que no peregrinamos, pero bueno, vuelvo a decir, agréguenle también todo lo de las obras de caridad, ¿no? Y bueno, como es un año muy especial, donde en realidad podemos obtener indulgencias una por día para uno, o sea, para las penas de uno, o para un difunto, imagínense, por ahí nos olvidamos. Yo a la noche le voy a decir a la Virgen, encárgate vos y destinarle las indulgencias a quien quiera, porque si no uno se olvida en el día a día, ¿no? O las comuniones. Las comuniones, ¿no? Pero bueno, en la medida que somos más conscientes, de alguna manera uno lo vive mejor, ¿no? Por eso era la invitación a esta charla, para estar más atentos, ¿no? Y bueno, la idea es... ¿Cómo? Por indulgencias o conversiones. No, porque en realidad es para que Dios le conceda el cielo a un alma que está en el purgatorio, que no sería una conversión, sino sería... y para nuestras penas. Para que nosotros...
Claro, no. Para que nosotros las penas que deberíamos purgar en el purgatorio ya las purguemos aquí en la tierra. ¿Entiendes? O sea que el juicio particular está en el catecismo, por las dudas. Cuando nos muramos vamos a tener un juicio particular, mano a mano. ¿Cómo? No, o vas... No. O vas al cielo o vas al purgatorio. Y el juicio universal será toda la humanidad. Pero en el juicio universal vamos a resucitar. Vamos a recuperar nuestro cuerpo glorioso como Cristo para una vida eterna con nuestro cuerpo. Pero eso es para otra charla.